Bueno, y hablando del tema de Twitter y del derecho a disentir, les quiero hacer una pequeña introducción antes de ir a mi columna. El año pasado tuve que declarar en un proceso contra Vicky Dávila, que es la directora de la revista Semana, ustedes la conocen. Por supuesto, no puedo estar más en desacuerdo con la clase de trabajo que viene haciendo Vicky Dávila y su revista. Sin embargo, en ese caso específico, consideré que ella tenía razón y declaré, como lo pensé, defendiendo su derecho a expresarse y su derecho a disentir. Muchas personas encontraron que era raro que yo hiciera eso porque les parecía que era incoherente con lo que venía diciendo, y les dije todo lo contrario. Lo que estoy defendiendo es que una persona con la que estoy en desacuerdo pueda expresarse aún cosas con las que no estoy de acuerdo. Ese es el caso del que vamos a hablar de hoy, desde luego con otra persona y de una manera muy diferente, pero que, digamos, me parece que es una buena oportunidad para reflexionar sobre el derecho a disentir. Siempre es más fácil defender la libertad de expresión de aquellos con los que uno está de acuerdo. El reto está en luchar por el derecho de las personas con las que tenemos diferencias a expresar opiniones que resultan molestas o que contradicen nuestra forma de pensar. Esa es la verdadera medida de la honestidad intelectual y del carácter pluralista. Admiro la obra y aprecio a la escritora Carolina Sanín. He tenido la suerte de ser su alumno y disfrutar de su forma apasionada de enseñar. También he discrepado de ella. No me gustan ni puedo compartir las descalificaciones que Carolina ha expresado contra Daniel Samper Ospina, cuya creatividad y determinación permiten, entre muchas cosas, que a pesar de todo, ustedes estén leyendo estas columnas. Después de enviar esta columna ayer, conocí otras expresiones groseras y francamente descomedidas de Carolina Sanín contra Daniel Samper Pisano, que también desapruebo. Tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con su ataque a Héctor Abad Faciolince, cuyo trabajo considero de enorme factura literaria. Pero sobre todo discrepo de la forma que ha usado Carolina para expresar su crítica contra él, aunque reconozco siempre su derecho a hacerlo. Alguna vez, además, tuve una edificante discusión con Carolina por Twitter. Acaban de cancelar mi columna en Semana por haberme atrevido a escribir en la revista que el nuevo dueño estaba usando la publicación para librar sus conquistas y guerras empresariales, como lo sigue haciendo hasta nuestros días. El columnista Julio César Londoño del Espectador publicó una columna en mi defensa titulada Gabriel Gilinski, un alquimista invertido. Agradecí mucho la intención del señor Londoño, pero percibí en su opinión unas expresiones antisemitas y sentí que era mi deber advertirlo públicamente, así que puse un trino que dice: respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con dos aspectos de la columna de Julio César Londoño. Uno, menciones de Rabí y Torá que no vienen al caso. Segundo, identificarme con una voz de la izquierda. Soy simplemente un periodista. Mil gracias, y hasta ahí el trino. Ante mi trino, Carolina Sanín opinó que no debía utilizar el adverbio respetuosamente porque legitimaba la expresión antisemita. Y escribió ella: ¿por qué anteponer respetuosamente? Usted tiene derecho de manifestar un desacuerdo por una parte y por otra el antisemitismo no es respetable. ¿Por qué no usar las palabras respeto, por ejemplo, con el significado que tienen? No es ni necesario ni bueno respetar el prejuicio. Cierra comillas. Respondí el mensaje de Carolina y ella el mío y así seguimos. Entonces le respondí: es mi forma de hablar. Siento que las buenas maneras no riñen con la firmeza. Por supuesto, no respeto el prejuicio, pero aquí veo más una manifestación de ignorancia que de odio. Cerré las comillas, hasta ahí la cita mía, y ella me contestó: mi punto es que no corresponde a buenas maneras, sino a clichés irreflexivos. En este caso, terminas diciendo sin darte cuenta que respetas el prejuicio antisemita. No hay que anteponer respetuosamente. Al hablar, al discutir, ya estás respetando los derechos del otro. Cierro comillas. Y yo le contesté: entiendo su punto de vista y nuevamente lo respeto.
Tenemos formas diferentes de comunicarnos. Por fortuna, el lenguaje no tiene interpretaciones únicas. He tratado de responder con buenas palabras y firmeza hasta las más grandes infamias. Cierro comillas. La discusión siguió por varios trinos que ustedes pueden leer y que traigo a colación solamente porque quiero resaltar que he tenido diferencias públicas con ella, lo cual no me impide reconocer el valor de su voz y de su labor intelectual. Tanto que cuando nací a cambio, le pedí a Carolina Sanín que se sumara al proyecto. En esa idea me acompañó con entusiasmo el director Federico Gómez Lara. Entre otras cosas, por cuenta de esa decisión, el columnista Esteban Carlos Mejía se sintió autorizado para insultar a mi esposa y a mi hija. Este sábado en la mañana me encontré con la noticia de que la editorial mexicana Almadía decidió no publicar Somos Luces Abismales y Tu Cruz en el Cielo Desierto, libros de Carolina Sanín, por las posiciones que ella recientemente ha sostenido sobre la división sexo-género y la identidad sexual. Un asunto que explicó extensamente en una videocolumna para Cambio que ustedes pueden ver aquí en Los Danieles está el vínculo. Los invito a ver sus argumentos. No creo que Carolina sea transfóbica. Estoy seguro de que se opone a cualquier forma de discriminación contra las personas trans como lo ha manifestado públicamente. Simplemente está expresando una opinión con la que usted y yo podemos estar o no de acuerdo. Lo que me parece inaceptable como ciudadano y como periodista es que haya personas que pidan el silenciamiento de sus opiniones o la censura contra sus libros solo por atreverse a disentir. La inclusión real se da en la discusión de los argumentos, nunca en la cancelación del discrepante. Esa es la columna que quería compartir. Muchísimas gracias. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con esa columna, lo he dicho públicamente, por supuesto tampoco suscribo ninguna de las ejercicios que hace Carolina Sanín de su derecho al insulto, me parece que además es poco estratégico, pero cada quien decide cómo usa su voz pública. Y quiero decir además que me parece fabuloso que a un medio como Los Danieles, que se le ve el establecimiento, si ustedes vieran todas las cosas que nos están diciendo en Twitter, o sea, somos una gente muy importante, yo no tenía ni idea. Que a los medios grandes, a los medios que ven los líderes de opinión, lleguen estos temas. Y por eso es importante que exista el debate. Yo no suscribo la posición de Carolina Sanín sobre el género, creo que es exagerada y en otra ocasión tal vez me explaye un poco más sobre eso, pero el debate sobre el borrado de las mujeres es algo que se está dando en todo el mundo. Entonces no podemos pretender que silenciar una voz que está hablando de eso, aunque creamos que está equivocada, va a eliminar ese debate. Yo quisiera, sí, que ojalá Matilda González Gil, que es una activista trans, o alguien de la red comunitaria trans que quiera hacerlo, escriba una columna en Los Danieles ahondando en el tema y dándole la posibilidad de ahondar sobre por qué creen que Carolina Sanín se equivoca, por qué creen que es transfóbica y discriminatoria, y podamos hablar más sobre lo que significa un discurso de odio, que es el último punto que quiero hacer. Los discursos de odio son una categoría legal, y entonces la gente dice, ay no, ¿por qué nos vienen con ese tema? Es que eso es una cosa para abogados. No, eso no es una cosa para abogados, el discurso de odio es casi una conquista democrática, y necesitamos preservarla como es, y debe ser extremo. Debe ser una incitación al odio, debe ser una incitación a la violencia, porque así lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no es un argumento de autoridad, porque debe ser completamente excepcional los discursos que prohibimos, las cosas que silenciamos, porque cuando empezamos por ese camino, yo creo que es el camino más fácil para que se erosione la democracia. Entonces, ojalá en redes sociales, que realmente no he visto muchas cosas útiles, es más un deseo de encasillar al otro y de silenciar al otro, podamos empezar desde los medios de comunicación a dar más elementos para tener este debate de manera respetuosa y productiva ante todo.